propósito de las medidas y de los anuncios recientes, ¿qué se puede llegar a esperar, ¿no?, en relación a los sectores más vulnerables y lo que pueda llegar a suceder en la calle? Vamos a conversar con Daniel Arroyo. Él fue ministro de Desarrollo Social y ya está conectado con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días y un gran gusto. Daniel, ahí el Estado está haciendo hincapié en que va a dar más ayuda a los sectores más postergados, ¿no? Lo dijo con el incremento de la tarjeta alimentar, del AUH. ¿Cómo analizás estas medidas? Básicamente el gobierno planteó 3 medidas. Una es congelar el monto del plan Potenciar Trabajo, son 1.300.000 personas al 2023, o sea, a los 78.000 pesos que cobran hoy. Objetivamente eso es licuar el programa. Estamos hablando que el 2024, con suerte, tendremos 250, 300% de inflación. Al congelar el valor en 78.000 pesos, va a quedar absolutamente desacomodado, se va a licuar el programa. Esa es la primera medida que anunció. Una segunda medida fue de apoyo a la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar, es un aumento del 50% del monto. Yo lo veo positivo. El problema es que en 2 días tuvimos casi 60% de inflación en alimentos. El problema de que pierda capacidad de compra la tarjeta alimentar es que las familias van a girar a comprar fideos, harina, arroz, polenta y poca leche, carne, frutas y verduras. Y la tercera medida sí me parece más significativa, que es duplicar el monto, aumentar el 100% a la asignación universal por hijo, va a pasar a un poquito más de 40.000 pesos por hijo. Más allá de que la inflación va a ser más, sí es potenciar y apoyar la situación de los niños. En términos generales, lo que creo es que en un esquema donde los precios han girado muchísimo y donde el poder de compra es muy fuerte, las medidas sociales que se han marcado son insuficientes, sobre todo fuertemente lo que tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo. 2 temas importantes sobre esto que vos mencionás. Por un lado, la eliminación de intermediarios, ¿no? Como se planteó, incluso la posibilidad de que aquellos que participen de manifestaciones o de cortes se queden justamente sin este beneficio. ¿Cómo ves eso en un contexto donde también se conocieron los detalles del nuevo protocolo de seguridad que va a llevar a cabo la ministra Patricia Bullrich? Las personas que tienen potencial de trabajo cobran ya con una tarjeta del Banco Nación y cobran de manera directa. Hay vivos en el medio, claramente, que le pueden hacer creer a una persona que la entran, la sacan y la llevan a una movilización. Pero mi impresión es que lo que va a hacer el gobierno con el programa Potenciar Trabajo, en esencia, es licuarlo. No es que va a tensionar con los intermediarios, sino que lo va a dejar planchado en 78.000 pesos. Eso fue el anuncio hasta acá. Y con el nivel de inflación que va corriendo claramente, se va a terminar licuando ese proceso. Eso es complicado porque, en mi modo de ver, lo que va a generar este proceso es recesión, no a mi modo de ver, lo que dice el propio gobierno, o sea, parate la actividad económica, recesión por un lado, pérdida de empleo, caída del empleo y caída del consumo. Si alguien hoy con 78.000 pesos puede llenar muy poco de un changuito, ni hablar lo que va a hacer avanzando con estos niveles de inflación. A mí me parece que hay mucho para revisar el programa Potenciar Trabajo, pero el camino de congelar el monto no es el camino. El Potenciar Trabajo es el 50% del salario mínimo. Lo que definieron que iban a hacer es trabarlo en ese monto. Objetivamente creo que ese no es el camino. Se puede mejorar mucho, pero ese no es el camino. Lo otro, perdóname, dale. Lo otro que decíamos sobre este protocolo de seguridad, ¿no? Con la intervención de las 4 fuerzas federales y eso. Sí, yo sería muy cuidadoso. El fin de año es complejo. Todos nos miramos frente al espejo y sacamos cuenta y hacemos un balance. Han sido años durísimos, ha sido un año muy duro. El gobierno del 2015, la ministra de Seguridad hizo un protocolo que finalmente no funcionó. Tentarse con ir a una cosa de un protocolo muy fuerte y muy restrictivo el 20 de diciembre parece que es un error. Es decir, la situación es crítica. Una cosa es cuando moviliza Castells con 30 personas que puedan ir por la vereda. Otra cosa es una movilización de 20.000 o de 30.000 personas. Yo sería cuidadoso, yo bajaría un cambio, trataría de serenar. El fin de año es complejo, nadie debería encender la mecha. Yo creo que el Ministerio de Seguridad
debería serenar un poco. Se pueden hacer protocolos en conjunto, ordenados, Claro. pero esto es decir, se corta y no se hace esto, no se hace lo otro. Hasta acá realmente no ha funcionado en Argentina. La Argentina, en términos reales, cuando hay una movilización es que hay un problema, más allá de que los que movilicen tengan intereses políticos. Cuando la gente se moviliza es porque tiene un problema, y el problema en esencia es que hay mucha gente que de verdad no estaba llegando a fin de mes ya, y ahora con el pan a 1.500 pesos, o con el asado a 9.000, o con la leche a 500, 600 pesos, va a llegar menos. Pero ¿cómo se entiende entonces que la gente votó esto? ¿No? Porque tenés... Te escucho muy bajo, perdón. ¿Cómo se entiende que la gente votó esto? ¿No? Porque digo, incluso lo han votado desde... A ver, ¿a mí me escuchás? ¿Me recibís bien, Daniel? Gente que antes votaba al kirchnerismo, ahora votó a Milei, digo, ¿no? No. Los sectores pobres en términos generales votaron a Milei y están enojadísimos con el gobierno anterior me refiero, y están enojadísimos con el peronismo. Y querían que termine esto y salir por otro lado, claramente. Y yo creo, de hecho, que le va a dar aire al gobierno. Una parte importante de los sectores más pobres entendían que venía un ajuste, no de este volumen, pero entendían que venía un ajuste, y están enojadísimos con el peronismo y con el gobierno anterior y con la política en general. Y por eso creo que va a tener un cierto nivel de apoyo los primeros meses, si encuentra un punto de equilibrio el gobierno, o sea, si en algún momento la inflación encuentra un punto de equilibrio. Eso es claro. Ahora, independientemente de eso, que a mi modo de ver es lo masivo, hay gente que se movilizan las organizaciones sociales, se movilizan los trabajadores estatales que tienen dificultades, se movilizan los que van perdiendo empleo, independientemente de una parte importante de la gente que entienda que este es el camino o que no quiere darle aire al gobierno, hay movilizaciones. Yo sería cuidadoso en la atención del conflicto con esas movilizaciones, pero entiendo claramente que es un gobierno y una parte importante, aún de los afectados, le van a dar legitimidad en un primer momento, si logra que en algún punto esto equilibre el tema inflacionario y que no sea ajuste tras ajuste permanentemente. No, el tema es que la política del shock va por el lado de que si no lo hace ahora, no lo hace más, ¿no? Si no lo hace ahora que tiene apoyo popular, desde el gobierno dicen, tuvimos movilización a favor también, ¿no? En el acto de Asunción, donde la gente fue en forma espontánea también. No, eso está claro y entiendo el concepto de política de shock. Para mí es impactante. Yo sigo dos datos en la Argentina: el consumo de leche y el endeudamiento de las familias. Si baja el consumo de leche, que estamos recontra complicados. O sea, porque si una madre compra menos leche para sus hijos, dejó de comprar todo el resto. Claro. Digo, si en algún momento este proceso se dio en el gobierno de Macri, se dio en el gobierno de Alberto Fernández, si se da ese proceso, ahí la situación social se pone tensa. Para mí ese es un dato muy determinante. Y el otro miedo que yo le tengo es el endeudamiento de las familias, que como la plata no alcanza, la gente se viene endeudando y ahora se endeuda al 450% de interés anual, tomando crédito en la financiera de la esquina, donde fuera. Eso en un momento se hace una bola imposible, así como le pasa al Estado Nacional, a las familias. Entonces yo también creo que sería razonable, así como se plantean blanqueos para los dólares, para quien tiene dólares debajo del colchón o los tiene afuera, blanquear la deuda del que debe 20.000, 30.000, 100.000 pesos, que lo está teniendo en realidad para comprar, para comer, para llegar. Lula hizo algo parecido, yo iría por ese lado. Entiendo que el gobierno planteó que iba a ir una política de shock, que lo sostuvo en la campaña, que la sociedad lo acompañó. Ahora, seguiría esos dos datos que para mí son los que marcan cuando el conflicto social ya se hace insostenible. Sobre eso, Daniel, ¿cómo ves, no, la eliminación de control de precios en la canasta básica? Situación muy compleja, ¿no?, para las familias. ¿Nos escuchás? Sí, para mí es un error grande. Entiendo que el gobierno no cree en el control del precio. Yo tampoco creo en el control del precio como mecanismo antiinflacionario. Pero no es lo mismo leche, carne, frutas y verduras que el resto. Y de verdad, el problema de la malnutrición es un drama en la Argentina. Porque que ustedes o yo comamos mal es un problema relativo, porque tenemos nuestra estructura ósea desarrollada, nuestra capacidad intelectual. Ahora, un nene o una nena que come mal no desarrolla peso y talla, no genera la capacidad intelectual que podría, no aprende en la escuela y reproduce la pobreza. Entonces, yo creo que habría que encarar algún mecanismo para cuidar 1.900 productos que son la canasta básica. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y si el gobierno no cree en nada en el control de precios,
al menos que quienes cobran la tarjeta alimentar o quienes tienen algún tipo de apoyo o están en situación de pobreza, los alimentos a ellos les salgan más baratos. Claro. Por un mecanismo o por otro, algún cuidado de la canasta básica tiene que haber. Si no, de verdad, la calidad nutricional va a empeorar muchísimo en Argentina. Lo que pasaba también, Ro, es que con el control de precios generaba desabastecimiento, ¿no? Entonces, había precios testimoniales, pero vos ibas y no los encontrabas. Igual ahora no lo vas a tener garantizado, ¿no? También si se modifica la norma. Que esto es un problema, se podría hacer al revés, es decir, los que tienen la tarjeta alimentar les sale 20% menos los 1.900 productos de la canasta básica y se compensan. Digo, aún entendiendo que eso es un problema, hay otros mecanismos. Lo que hay que evitar es la malnutrición infantil, claramente. Vos hablabas recién de los sectores más vulnerables. Daniel, ¿cómo pensás que puede llegar a afectar el que no se hagan obras públicas a nivel nacional en relación a esos lugares, ¿no?, de nuestro país donde se necesitan obras para poder contar con los servicios básicos, ¿no? Y habrá que ver si son rentables para el privado, si es que considera que se pueda llegar a hacer una inversión de ese tipo. El 90% de la obra pública no es rentable para el privado. El cordón cuneta, el asfalto, las obras menores no son rentables para el sector privado, claramente. Es rentable una autopista que va a tener mucho flujo o algún tipo de central hidroeléctrica, pero el 90% de la infraestructura básica no es rentable para el sector privado. Pero no solo afecta por ahí, sino acá hay 5 rubros que son mano de obra intensiva. Los más pobres trabajan, en concreto, en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Esos son los 5 rubros. Parar la construcción, por lo menos la mitad de la construcción es obra pública, es parar el trabajo y es parar las changas, porque en la Argentina yo creo que no hay ajuste sobre el Estado que no repercuta sobre el sector privado. Si alguien va a pagar 4 veces más el boleto del colectivo, esa plata no la va a usar para la verdulería o la fiambrería y va a bajar el consumo y el verdulero va a tener un empleo menos. Construcción es muy parecido a eso. Si hay parate de la actividad económica, si hay restricción, si se me rompe la cortina de mi casa y ando bien de plata, busco a alguien que lo arregle. Si no, me pongo a arreglarla yo y no derramo en las changas. Y el sector informal es el 40% de la Argentina. Entonces, para mí, el parate de la obra pública menor es un problema serio por varias cosas, pero por el lado del empleo es un problema muy serio, de verdad. Y sí, porque aparte es el reactivador de la economía, ¿no? La construcción y todo lo relacionado, es el laburo del obrero también, del albañil, ¿no? Absolutamente. Yo digo, me parece a mí que el gobierno va a una cosa extrema y después encontrará un punto de equilibrio. No creo que pueda parar toda la obra pública alocadamente. Entiendo que alguna parte la puede hacer el sector privado, pero supongo que encontrará algún punto, espero que encuentre algún punto de equilibrio en algún momento. Lo veo, hasta ahora en concreto hay mucha medida de LELIX, toma de deuda, ajuste de shock, reducción de subsidios, medidas macroeconómicas, ir para atrás con la fórmula de movilidad jubilatoria, volver para atrás con ganancias, y poco de malla de contención social, más allá de lo que decía antes de la asignación universal por hijo. Objetivamente, estamos en una sociedad que está angustiada, agotada, que no le alcanza. Esto va empeorando independientemente de que una parte de la sociedad le quiera dar aire y que quiere que le vaya bien al gobierno. El agotamiento de los bolsillos de la familia va a ser importante. Sin duda, Daniel, te agradecemos el contacto y que nos hayas traído también tu análisis. Gracias. Gracias y buenos días. Buenos días.